¿Molesta? ¿No? Sí. Bueno, gracias hermanos. Gracias a ustedes, música de lujo. Bueno, quiero compartirles la alegría que tengo, la inmensa alegría de poder estar con ustedes. La verdad que para mí, que no los veo tan seguido por la distancia quizás, es una alegría enorme. Poder estar aquí, poder compartir lo que el Señor quiera regalarnos. Pidamos que el Señor disponga nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que hemos traído a este encuentro, que abra los canales de gracia para que podamos comprender, entender y aceptar todo lo que Él quiera que nosotros podamos llevarnos esta tarde, humildemente. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es un tema bastante largo, complicado, pero vamos a tratar de que sea integral. Vamos a hablar de carismas en primer lugar, carismas del Espíritu Santo.
Después vamos a hablar de discernimiento y como eslabón inseparable de lectio divina también. La lectio divina que a veces la dejamos de lado. Yo quiero retomar un poco las enseñanzas que nos supieron transmitir los que nos han formado. Nosotros tuvimos la gracia de haber compartido con Padre Carlitos Alunate, bueno, con Marcelo, con toda la burrada que nos han precedido. Gente muy formada, gente muy de Dios, santos, que nosotros tenemos que traer a nuestra historia actual. Hacerlos presentes, nosotros tenemos que primero, considerar cuál es nuestro origen, cuál es el ADN espiritual de este grupo. Nosotros somos burros del Señor, pero los burros no salieron de la nada, los burros tienen una identidad en Cristo. Esa identidad es fe. Yo siempre remarco eso. Cada vez que me toca hablar, digo, somos equipo de formación espiritual cristiana. ¿Por qué? Porque esa es la espiritualidad que el Espíritu Santo mocionó a Padre Carlos. La espiritualidad tiene una parte en la renovación carismática, por lo cual muchos de ustedes han iniciado en la renovación, y otra pata en una espiritualidad un poquito más profunda, que es la espiritualidad ignaciana, que es contemplativa, ¿no? Así que bueno, primero recordar nuestros orígenes y afirmarnos en ese origen, porque ese es nuestro ADN, nuestro sello de identidad. Vamos a hacer una oración introductoria, como lo hacía San Ignacio, ¿sí? Que todas nuestras motivaciones, decisiones y actuaciones sean puramente ordenadas y orientadas únicamente en servicio y alabanza a vuestra divina majestad. Y vamos a decir como decía el santo: toma, Señor, y recibe toda mi libertad, toda mi voluntad, mi memoria, mi entendimiento, todo mi haber y poseer. Todo me lo diste tú. A ti, Señor, te lo devuelvo. Dispón como te plazca. Solo me basta tu gracia para amarte, seguirte y servirte. Bueno, hablar de los carismas entonces implica hablar del Espíritu Santo, que es fuente, iniciador de todo el misterio de los carismas, de la acción carismática en nosotros. Los carismas, ¿qué es lo que son? Son dones, son regalos, gracia de lo alto, carisma. San Jerónimo la traduce como charisma, o hay otras acepciones que hablan de carisma, o como gratia o donatio. Bueno, son todos términos que se usan para figurar estos regalos de lo alto. Son gracias que nos da el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Nos da estas gracias para que nosotros, como canales receptivos de la acción carismática del Espíritu Santo, podamos construir y edificar el reino de Dios y la iglesia en la tierra, la iglesia institucional y la iglesia carismática. Y en un término más general, la iglesia que somos todos y cada uno de nosotros. O sea que para edificación del cuerpo de Cristo, no de manera individual, no de manera personal, porque el Espíritu Santo quiere conformarnos, quiere edificarnos mutuamente para que nosotros crezcamos como cuerpo que somos. Entonces, principalmente los carismas no se dan para provecho personal, no es para el engorde personal. Los carismas se dan para el servicio y para el ministerio. Por eso son herramientas espirituales. Esas herramientas son como las herramientas que tiene un carpintero, un herrero, un obrero. Necesitan esas herramientas ¿para qué? Para hacer su labor. Nosotros también en la construcción del reino vamos a usar esas herramientas. Esas herramientas espirituales son acción amorosa de Dios. Esa acción amorosa, ya lo vamos a ver después, me encantó porque el Señor es como que me fue iluminando a medida que yo iba avanzando en este repaso y en esta preparación, me iba iluminando sobre esto. Esto es lo primigenio, es todo. Es que nosotros podamos comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque ustedes después van a ver en este gráfico, muy sencillito como para que lo entiendan los chicos, que acá principia todo en el corazón de Papá Dios, que es fuente y origen del amor con mayúscula, después vamos a ver. Pero después de toda esta ruta de santificación y de glorificación y de purificación, vamos a volver por un camino inverso. Una vez que accedamos a la gloria, vamos a volver acá. Eso me gusta que lo puntualicemos, pero lo vamos a dejar para después.
Bueno, tenemos que hablar de que hay carismas, diferentes definiciones de carismas y diferentes clasificaciones. Podemos hablar de carismas con mayúsculas, en cuanto es una gracia, gratia, gratis, datum. Bueno, es un término teológico. Es una gracia que tiene una característica que es del todo sobrenatural. Una gracia impresa en nuestro ser por el Espíritu Santo. No necesita pasar por los sentidos que nosotros tenemos, los sentidos externos y los sentidos interiores, por lo que el Señor nos permite conocer las cosas. El conocimiento natural de las cosas de la vida lo hacemos a través de los sentidos, pero hay un conocimiento que es infuso, del todo sobrenatural. Ese conocimiento viene de lo alto y se regala a quien Dios quiere, como le dijeron a Nicodemo Jesús, ¿no? El Espíritu Santo sopla donde quiere, tú escuchas, oyes su voz, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y así pasa con nosotros. El Espíritu Santo quiere edificarnos a nosotros como templos vivos de Él, para que Él venga a habitar a nosotros. Si nosotros nos disponemos como canales purificados de la gracia, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo al Señor su acción carismática en nosotros. Yo le pido con toda humildad, vamos a hacer una pequeña oración, que Él purifique nuestras intenciones y todo aquello que pueda ser obstáculo a la gracia, la acción carismática y la acción dadora del Espíritu Santo, porque nosotros, como estamos con muchas limitaciones, tenemos muchas heridas, muchos traumas, muchos temores atávicos, la acción del Espíritu no es completa en tanto en cuanto nosotros tenemos que purificar nuestra alma para que la acción del Espíritu se planifique en nosotros, haga carne, haga carpita y habite con nosotros, y estemos enchufados, ojalá 24 horas, o sea que vivamos en el Espíritu, no por momentos, no cuando nos sentimos dispuestos a orar, sino que el Espíritu Santo nos use de una manera sobrenatural, descomunal, diría yo, ¿no? Entonces le vamos a pedir, Señor Jesús, te pedimos en este momento que toques el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos, de mía propia, de todos los que estamos acá reunidos en tu santo nombre. Espíritu Santo, es tu promesa. Te pedimos que haya un derramamiento, que purifique, Señor, todas las tendencias que puedan ser óbices para que tú puedas entrar a morar y para que esa acción carismática sea plena, Señor. Limpia nuestras tendencias, Señor, arranca toda maleza, todo aquello que impide que tú llegues a ser una fuerza disponible para que podamos estar al servicio de nuestros hermanos, para que te podamos servir.
dispuesto y amante como el tuyo. Ahora somos esperados. Llegar a cada uno de ellos, Señor. Bueno, como les decía, los carismas son gracias sobrenaturales. Vamos a ir viendo algunas diferencias entre lo que son los carismas, las virtudes, los talentos, los dones. Cada uno tiene una característica que nos es propia y tiene una procedencia distinta. Por ejemplo, los talentos son dones del Padre. El Padre Celestial derrama, por ejemplo, dones para la música, para la predicación, para las artes, para la cocina, para la abogacía, para la arquitectura. Bueno, tantas capacidades porque nos faculta el Señor. Las virtudes ya implican una obra del mismo hombre, en cuanto a que virtud implica un esfuerzo, viene de virtus virtute. Entonces eso ya implica la cooperación del hombre con la acción divina. El Espíritu Santo viene y nos fecunda, entonces hay una acción conjunta. Y a veces la acción excede el origen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos medio talentito y medio, el Espíritu Santo lo hace multiplicar. Eso es solamente obra de Dios. Yo creo que le compartí a Mario esta mañana que yo tengo un axioma que siempre lo repito, que cuando algo es muy bueno, no es tuyo, no es mío. Yo siempre digo eso, cuando algo es muy inspirado, digo, esto es del Señor. Y cuando algo es de regular, y medio y para abajo, sí, porque nosotros tenemos nuestras limitaciones humanas, siempre por supuesto las ponemos en el Señor, porque anhelamos crecer en verdad, en justicia, en santidad. Los dones implican una acción casi más permanente que nos da una transformación personal. O sea, y en cuanto a que son transformación personal de Dios, sería un poco más adelantado que la virtud, porque la virtud es como con esfuerzo, ¿no? Nosotros nos hacemos violencia interior, nos hacemos esfuerzo propio para alcanzar la meta, mientras que los dones son participación de Dios en nosotros. Nosotros estamos sembrados en medio de nuestra historia personal, tenemos una estructura psicológica, un temperamento. El Señor nos toma como lo que somos. El Señor, por lo menos en lo personal, a mí no me pidió nunca que salga disparado para otro lado, y así pasa con cada uno de ustedes, a quien yo aprendí a conocer. Cada uno tiene una estructura psicológica, tiene una personalidad, y Jesús respeta eso porque el gran misterio de la creación por amor es justamente respetar la libertad humana con que nos crearon. Y lo vamos a ver acá. Vamos a ver cómo el hombre es invitado a entrar por esos canales de gracia, por esos caminos de santificación, pero la libertad es fundamental. O sea, no nos hacen violencia, sino que es una invitación que Dios nos hace. Eso es lo que se llama la opción fundamental. Si uno acepta, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Y eso es fundamental, entender eso, porque no podemos agarrar a Bibliazo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que orar por la conversión de ellos, pero aceptar con total desprendimiento de los planes nuestros, como decía el Padre, una prédica muy ajustada y muy aterrizada, la que dio él ayer me llegó muchísimo, porque es lo que necesitamos nosotros como laicos que somos, padres de familia, abuelos. Necesitamos llegarle a los hijos, pero con una espiritualidad sana, con una espiritualidad auténtica, sin desbordes. A veces la espiritualidad carismática termina en una piedad carismático-céntrica, en una forma de querer interactuar con los demás, donde a veces
encontramos mismo en nuestro grupo, en la renovación carismática, lo mejor y lo peor. Entonces tenemos que estar vigilantes de cómo usamos los carismas, porque los carismas no son para nuestro engorde, los carismas se nos prestan, ¿sí? Y como tal nosotros vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos con los carismas. Entonces mucho cuidado con el uso que hacemos. Para eso tenemos que pedirle al Señor lo que hemos pedido, que purifique nuestra alma, que tengamos un alma purificada para que Jesús pueda hacer su obra a través de nosotros con los hermanos. Porque no tiene otro sentido, salvo la oración en lengua, la glosolaria, que sería casi un carisma muy particular, donde el Señor edifica a la persona. Pero aún así, cuando uno tenga la capacidad carismática, ¿no es verdad? Generalmente es para volcarla en una enseñanza, en un compartir, en una prédica, para que los hermanos saquen provecho de eso. Porque si no, ¿de qué nos aprovecha estar llenos de dones y carisma? Hermanos, con los dones y los carismas nos podemos condenar. Mateo 7:22. Los carismas no santifican. Yo quiero eso marcarlo. Siempre lo digo porque tengo esa manera de pensar, un poco a la manera de Marcelo, ¿no? Siempre buscar el fiel de la balanza, buscar siempre estar centrados en Cristo, armonizarnos con Cristo, enchufarnos al Espíritu Santo, a la fe del Espíritu Santo, para no errar por carta de más o por carta de menos. Y eso lo vamos a hacer si nosotros estamos conectados con Jesús. Si nosotros nos mandamos por nuestra cuenta y creemos que los carismas son la meta, no. El carisma es parte del camino. Entonces, pongamos los carismas a disposición al servicio de nuestros hermanos y entendamos que son frutos que después se van a transformar en obras que van a servir para construir el reino de Dios. ¿Cómo saber nosotros para poder testimoniar que esos carismas son auténticos? Bueno, hay reglas. Hay reglas. Hablamos de carismas ordinarios que tienen que ver más con una virtud, con el desarrollo personal de algunas capacidades naturales y se hace por arte y por industria, se dice. ¿Eso qué significa? Que requiere de muchos análisis frecuentes y reexámenes, y entonces la luz del Espíritu Santo se derrama, pero se va dando de manera progresiva. Nosotros vamos a llegar a ese conocimiento carismático, puede ser una revelación, una moción, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, cuando eso se pone ya en el ejercicio, puede ser una inspiración que tengamos, bueno, pero la luz es progresiva, dice que es como cuando el iluminador en el escenario va iluminando el proscenio y va aumentando con esos potenciómetros, va dando la luz de a poquito. Así es el carisma ordinario, que viene a ser un carisma, vamos a decir, más natural. Luego está el carisma extraordinario, que es el carisma que tiene que ver con lo espiritual propiamente, donde el Espíritu Santo viene de manera externa a nosotros, ya no es que procede de nuestro interior como una moción espiritual, sino que viene generalmente como un impulso exterior que nos da a veces un conocimiento de la raíz profunda de un problema, a veces una explicación clara de determinada situación problemática, otras veces es una visión, ¿no? O sea, siempre es una luz que uno como que se da cuenta que está siendo iluminado de manera sobrenatural. Eso sería entonces un carisma extraordinario, un carisma de tipo espiritual. Ese carisma que dijimos virtud o ordinario, también podemos hablar de un carisma intelectual o racional. Ese carisma es un razonamiento iluminado, ¿no?, por una fe sobrenatural, pero, como digo, hay un auxilio del hombre y de la gracia de Dios. Hay una coinonía, una unión, una ayuda de Dios, pero en nuestra naturaleza. Entonces eso hay que tenerlo en claro, que tenemos un carisma que es menos frecuente, es un carisma del todo sobrenatural, es gracia, gratis data,
no pasa por los sentidos, por ende no va a pasar nunca por mi lóbulo frontal, no va a pasar por mi córtex. Pasa de manera infundida al espíritu. El espíritu con mayúscula nos fecunda y nos da una palabra de discernimiento, emociones, visiones, ideas, o un discernimiento simple. Ese carisma que está diciendo es extraordinario. Extraordinario. El extraordinario es externo a nosotros, no es que nace por arte y por industria, como dijimos, y por trabajo personal, porque a veces nosotros, todos hemos discernido de manera natural, pero es como un olfato espiritual, un sentido de tacto con el cual uno va conociendo con la mirada interior, con el ojo bueno que se llama, vamos conociendo lo que pasa en una persona, lo que puede haber en una raíz de un problema, la resolución de un conflicto, mil situaciones que tienen que ser discernidas, una enseñanza, una curación, una profecía, todo lo que pasa, inclusive cuando hablamos de documentos, muchas veces nos juntamos por ahí en algún momento a discernir de manera natural, salvo que el Señor quiera dar una visión o quiera regalarnos de manera sobrenatural un carisma, pero ya, como digo, extraordinario. Son los menos frecuentes y los más peligrosos. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, puede llegar a imitarlos. O sea que son menos deseables los carismas extraordinarios que los ordinarios. Entonces, todo esto que estamos hablando, hay que estar muy atentos. Hay una disposición para poder recibir los carismas. Generalmente una actitud humilde, una actitud orante, estar en comunión con el Espíritu Santo, confiar en la bondad de Papá Dios, en su poder, en su majestad, en su sabiduría, que Él puede regalarnos cuando quiera, puede darnos lo que Él considere, pero vuelvo a repetir, siempre con miras a la edificación de esta iglesia que estamos todos transitando, que es la iglesia en la tierra, la peregrina. Después ya llegará el momento que nosotros podamos ver las cosas tal como son. Ahora nosotros las vemos como un velo, ¿no? Dice la 2 Corintios. Tiene entendido el velo de Abraham. Con ese velo también Satanás lo tira, lo tiende sobre nuestro intelecto y sobre nuestro entendimiento. Por eso es que cuesta tanto y es un don a veces difícil, porque cuando nos creemos muy sobrados, muy cacaos, creemos que hemos crecido, y cuidado con eso porque nos pasa a todos. Nos ha pasado acá en nuestra comunidad. Yo le doy gracias a Dios porque más allá de las situaciones dolorosas que pueden presentarse en un grupo de este tipo de hermanos en la fe que nos amamos y que profesamos realmente el mismo amor, pero hay veces que hemos sido engañados, hemos estado faltos en poder discernir, pero el Señor no se deja ganar, ¿no? Y finalmente a través de un discernimiento comunitario, ya no tanto individual, primero individual, pero eso fue como creciendo, hasta que llegó un punto que varios burritos empezamos a discernir y a ver las cosas con mucha claridad. Nos costó, porque fue un proceso, fue un discernimiento virtud, vamos a decir así. De algunos tuvimos alguna iluminación, alguna palabra de conocimiento que tuvimos que volcarla al grupo, no con algo de temor, de resquemor, porque la verdad no es fácil a veces hablar de un hermano mayor. Ninguno es un burro mayor. Quiero decir que hay burros más viejos y menos viejos, pero yo no creo que nadie sea acá que tenga coronita, porque el que sabe de los méritos es el Señor y Él quiere que todos y cada uno desarrollemos este sentido, este olfato espiritual. Y lo necesitamos todos. Nos ha pasado entonces de hacer un discernimiento comunitario que nos llevó, nos acercó a una posición de verdad, de poder discernir qué es lo que estaba pasando y qué es lo que no iba bien dentro del grupo. Yo lo traigo a colación no para poner, echar tierra, ni fuego, ni nafta al fuego, no, para nada. Simplemente yo lo viví como un aprendizaje. No sé si ustedes lo han visto así también. Nos sirvió mucho, porque si no hubiéramos vivido eso, no hubiéramos crecido.
Mismo ahora el Señor, ¿qué pasó con Marcelo? Mi hermano tan amado por todos ustedes. Estamos ahora embargados, por supuesto, por un sentimiento muy especial. Estamos pidiendo por Flor, estamos pidiendo por la obra que Dios quiere hacer en esa familia tan especial. Pero también, si yo lo miro desde el punto de vista de los burritos, siento que hay algo que nos está pidiendo el Señor. El Señor permitió que Marcelo no esté acá. Yo creo que lo que está haciendo es sacar como que nosotros ya tengamos la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Porque el recambio generacional se va a dar. Porque cada uno va a cumplir un ciclo y después van a venir las nuevas generaciones. Entonces, tampoco tenemos que nosotros poner a nuestro hermano en un pedestal. Sabemos la valía del hermano, pero tratemos de hacer lo que dijo el Padre. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como hermanos? Interceder obstinadamente, fervientemente pedir al Señor que haga su obra. Pero nosotros como comunidad no nos quedamos brazos cruzados. Vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Nuestros hermanos ya están llegando a Europa, donde la fe prácticamente desapareció, donde no hay fe. Entonces nos toca a nosotros, los laicos. Acuérdense lo que decía Padre Carlos Adunate, laicos siglo XXI, los laicos iban a salvar a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La iglesia institucional va decreciendo, no es una crítica a mi santa iglesia, es una realidad. Entonces vamos a llegar también a tener que discernir tiempos que son futuros, que no sabemos cuán futuros sean, pero son tiempos escatológicos. Y eso, por supuesto, no lo miramos con la lupa de lo extraordinario, de lo sobrenatural, sino con la lupa de una fe racional que está expresada en la palabra y que se va a cumplir. Porque Jesús puso en su palabra todo lo que necesitábamos conocer sobre la revelación. Entonces, están expresados en 8.000 versículos apocalípticos. Tenemos que entender de que si eso está es porque hace parte del plan de salvación de Dios. No solamente para nosotros, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Como personas orantes, como participantes de la comunión de la iglesia, posteriormente de los santos, Dios nos dé la gracia, sino que vamos a ser purificados para que se produzca la redención de todo ese género humano, la consumación de los tiempos que inició con la venida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser dóciles, tenemos que ser personas entregadas, tenemos que formarnos. Hermanos, hay que formarse, porque el discípulo, el buen discípulo, dice la palabra, está bien formado. Por eso muchas veces patinamos en cuestiones que son de fe básica y que son de sana doctrina. Y estamos viendo que surgen nuevas tendencias y van a seguir surgiendo. Van a seguir surgiendo al punto que van a poner en conflicto nuestro conocimiento de fe. Y cada uno, quizás en lo personal, quizás en el silencio de su familia, lo habla con su marido, con su mujer, con sus hijos. Pero muchas veces no nos animamos a expresarlo esto en una comunidad. Y tenemos que sacar, como digo, chapas ya de adultos mayores en la fe. No para perturbar, no para generar ningún tipo de inquietud espiritual. Todo lo contrario, esto se tiene que vivir con la mayor gracia, con la mayor paz, con el gozo espiritual de saber que estamos salvados, que lo único que tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena. Bueno, como siempre uno prepara una charla, la cuestión sale para cualquier otro lado, pero sí, esto es bastante común. Vamos a ver, bueno, las llaves de servicio. Las llaves de servicio básicamente son las disposiciones naturales que nosotros tenemos que poner. Básicamente un amor grande por los hermanos, por el bien de los hermanos. Cada uno va creciendo, porque hemos ido pasando por diferentes etapas donde hemos empezado con una espiritualidad muy egocéntrica, muy madura, carismático-céntrica, muchas veces apegada a los carismas, y después nos hemos ido dando cuenta que los carismas son herramientas espirituales hermosas, pero que no debemos quedarnos en ese único lugar, sino que ¿a qué nos quiere llevar? San Pablo lo explicita bien, porque él pone entre 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 14, donde están enumerados los carismas, él pone el himno a la caridad, 1 de Corintios 13,
Y él habla de que hay un carisma por excelencia, que es el amor. O sea que si yo no ejerzo el carisma que Dios me da, el talentito y medio talento que yo tengo, con amor, no me sirve de nada. Me sirve para el ego, me sirve para que todos estamos inficionados de eso, porque estamos encarnados y porque nos zarandean de aquí, nos zarandean de allá. Entonces yo por eso hago énfasis en ese punto, para que pidamos el don de la humildad, si pidiendo el don de la humildad vamos a pecar menos y seguramente vamos a estar como mucho más afirmados en lo que Dios nos pide, también más centrados en esa acción, en esa piedad carismática. Entonces, desprendimiento de los resultados. Yo oro y me pasa permanentemente. Hace muy poquito se acerca una amiga que es una doctora neurocientista y me dice: Abelardo, vení, hay una hermana que tiene un problema que no puede tragar hace 5 años. No puede tragar, la tenía que alimentar por vía parenteral. Entonces, imagínate, cuando uno escucha estos casos que son bastante frecuentes, ¿no? No son tan extraordinarios. A veces, si uno está atento, que es la otra disposición, estar atento, receptivo a las luces. ¿Cuándo tengo que ir en ayuda del hermano? Si nosotros dormimos la siesta, bueno, sí, no, pero a mí no me habla el Señor, pero a mí no me muestra el Señor. Hermano, pedí la disposición espiritual para poder estar atento, para que vos puedas, cuando veas una situación, pillo, ahí nomás. Tenemos que ser, como dice la palabra, astutos. Entonces viene esta hermana, quiero compartir este testimonio sencillito, pero como me pasan 2 testimonios, me pasan estos días, uno es este, viene esta persona, no podía tragar, entonces va con el sacerdote que hacía maniobras. Entonces digo: hermana, tráela, vamos a orar junto al Santísimo, que obviamente, qué mejor lugar para nosotros como hermanos para poder pedir, porque lo que estamos haciendo en definitiva es interceder por el hermano. Será con una acción carismática, pero en definitiva es una intercesión, oración de intercesión por amor y con amor a ese hermano. Entonces empiezo a orar, hago mi oración de sellamiento, de protección, empiezo a orar carismáticamente y el Señor me da una información. Le pregunto. Sí, me dice que ella no podía tragar, entonces pongo mi medalla, que siempre la llevo, aquí en la garganta, y bueno, empiezo a sentir un calor que le quemaba, qué sé yo, y el Señor me da la gracia de preguntarle por su padre. Entonces me dice: mi mamá murió, y hace una pausa. ¿Vive tu papá? Y hace una pausa larga, y me dice: no, mi papá yo no lo conozco, me dice. Pero mi padrastro la mató a mi mamá. Entonces, el acto bajó, se hizo palabra de sabiduría. Ese carozo que ella tenía atragantado era la falta de perdón, obviamente, el meollo de su vida. Imagínense una situación tan fuerte. Hace 2 semanas fue un colega mío, odontólogo, que era un speaker, un disertador, a darme inteligencia artificial y no sé qué, en un congreso ahí en Purnamarca. Entonces lo invito al otro día, porque también era músico, le digo: vení, vamos a casa, y así hablamos. Baja con mi esposa, eran bautistas, no eran católicos. Y la esposa tenía visiones. Entonces nos sentamos en el living a charlar, y ya estando en el living, la mujer recibe, después me lo dice: el Señor le había dicho: en 3 días voy a hacer algo grande con un hijo mío, voy a hacer una obra grande en 3 días. Ese domingo se cumplía el 3er día. Entonces les digo: venir, le digo: pasá, te voy a mostrar que estoy leyendo. Entonces voy a mi cuarto, que es un lugar muy especial, donde inclusive tengo un sagrario ahí, pero no lo tengo al Señor, salvo cuando fue el padre Martín a celebrar misa, celebró ahí. Es el lugar donde yo rezo y donde estudio. Pero hay una impregnación del Espíritu Santo, es evidente, porque inclusive gente que entra quiere caer en descanso. Dice: acá hay algo especial. Y esta mujer pudo percibir eso. Entonces cuando lo ve a Jesús, ve el reclinatorio, ve a la Virgen, y me dice, él se da vuelta, tenía una gorra de cuero muy linda, se da vuelta así,
Y me dice, ¿vos orás acá? Sí, le digo. Orá por él, dice. Entonces le pregunto, como aprendí en González Catán, preguntar a la persona. Preguntar, no violentar. Nosotros vamos a entrar al templo del Espíritu Santo. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿querés que ore por vos? Entonces oramos carismáticamente y el Señor me da una palabra, no sé si fue en visión, me dice que se saque la gorra y me da la palabra de sabiduría. Ahí nomás, porque la gorra que era un casco que él se había puesto para no recibir las gracias, las bendiciones que Dios... Bueno, la cuestión es que termina quebrado, sanación interior, el muchacho me cuenta que hace un año había intentado matarse, que iba a abandonar la odontología, es de Salta. Bueno, son dos pequeños ejemplos de lo que nos pasa a muchos, casi a diario. Pero si nosotros no estamos atentos, si yo en ese instante donde ella se dio vuelta y la esposa después me comunicó todo, me dijo, hoy era el tercer día, hoy se cumplía y el Señor le había prometido. Y cuando estábamos sentados en el living, ya le mostró este otro lugar. Entonces, bueno, nosotros no manejamos, digamos, la lapicera del Señor. El Señor hace lo que quiere. Nosotros tenemos que estar abiertos a la acción carismática y estar atentos, porque muchas veces vamos a perder la oportunidad de salvar un alma. Porque si esa persona, yo no llego, me pasa con músicos, me pasa, es un chiste porque el Señor me pone a cantar en un medio donde es duro, porque ahí Jesús no está. Está la Pachamama, están otros, ¿viste? Le rezan a Osvaldo Pugliese. Entonces yo agarré la estampita de Osvaldo Pugliese, venga para acá, me dice, tenés que decir 3 veces Osvaldo Pugliese, sí, para mí adentro, ¿no? Lo puse en intercesión. Vamos a pedir por el alma de Osvaldo Pugliese. Eso es lo que tenemos que estar atentos. Las opciones están ahí, las tenemos que tomar. Y entonces ahí yo creo que vamos a hacer la obra que Dios quiere, que es santificar las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, que nosotros crezcamos en comprensión, en entendimiento de cosas que son misterios. Misterios insondables del amor de Dios. ¿De dónde viene esto? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dador de todos los dones, de todos los carismas. Los carismas son como toques, son como signos exteriores. Esto que decía yo, la gorra, esto que decía que no podía tragar, le digo, claro, estaba atragantada por el carozo. Andá, reconciliate sacramentalmente. Le digo, todos te dicen lo mismo. No, yo ya perdoné. No, le digo, vos, aunque no lo entiendas, haz lo que te pido. Andá y reconciliate con Jesús, busca al sacerdote y ponele al Señor la situación de tu papá y de tu padre. Por supuesto, no sé qué habrá pasado. Yo me desprendí de los planes, me desprendí de los resultados, que es lo que corresponde. Nosotros no estamos para fiscalizar, no somos fiscales de mesa, no vamos a una votación a ver cuántos votos ganamos para el Señor. Yo creo que el sentido profundo de ser cristianos maduros, crecidos, que no esa palabra nunca nos gustó, porque los crecidos, siempre Marcelo dice, cuidado con los crecidos. Yo prefiero pasar ahí entre el medio, el malón, ¿viste? Pero sabe Dios si Él en algún momento Él quiere poner luz sobre alguna persona, pero es obra de Él, no es obra nuestra. Entonces, animémonos a hacer el discernimiento personal, crezcamos en el discernimiento comunitario. Bueno, todo esto, que es un poco la introducción de los carismas, nos llevan aquí al discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es un arte y es una ciencia. Es separar, es distinguir, elegir entre lo bueno, lo no tan bueno y lo malo. Y a veces nos toca elegir entre dos cosas que son buenas en sí mismas, pero no es necesariamente la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir luces para no errar. El espíritu, con minúsculas, se habla de espíritu en sentido general, a una emoción interior, una acción, un movimiento interior, ¿no? Espiritual, que en el orden de las ideas, ¿no? Hay dos órdenes. Uno es de las ideas, puede ser bueno o malo, y en el orden de la acción puede ser verdadero o falso.
Y ahí está todo el campo, todo el amplio y vasto campo de discernimiento. Objeto de discernimiento, como digo, pueden ser carismas, profecías, revelaciones, enseñanzas, sanaciones, personas, porque nosotros estamos cruzados de varios espíritus. En nosotros concurren lo terrenal, lo celestial, la comunión de los santos, ¿sí? Los ángeles buenos y malos, con sus malas disposiciones y sus malas acciones. Entonces, es muy difícil poder separar claramente qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Para eso nosotros tenemos que ponernos de rodillas frente al Santísimo, orar en lengua, los que oren en lengua, porque ahí sí ya no es una acción, ¿cómo voy a decir?, de engorde para el otro o para uno, sino es para poder centrarnos en Cristo, que Cristo nos dé luces y purifique todo lo que está chanfleado, ¿no? Nosotros somos como tejas sucias, inmundas, con barro, con todo tipo de mugre. Sin embargo, la lluvia, como si fuera el Espíritu Santo, pasa por esa teja, la lava y la purifica. Así también nosotros. Nosotros estamos contaminados de muchos espíritus. Yo les contaba a algunos de los hermanos, cuando tuve la oportunidad de viajar a Colombia, Corporación Belén, había una oración, me puedo sentar, había una oración de liberación los días lunes y miércoles con un laico, Antonio Triviño, que tenía un ministerio de liberación muy manifiesto como Marcelo y como tantos otros hermanos. Bueno, la cuestión es que era una oración muy profunda, una oración muy detallada, 3 horas. Y él tenía una cruz enorme con una serie de medallas con conjuro exorcístico. Y bueno, iba golpeando los chakras de las personas. Y entonces en un salón que sería el doble de esto, pongamos que había 110 personas, se manifestaban 55, 50, más o menos el cálculo que yo hice. Entonces de lo que yo deduzco, no digo que todos necesariamente estemos en ese estatus, en ese estado espiritual, pero sí que estamos cruzados de muchos espíritus. Entonces, pidamos al Señor que nos muestre, primero, que nos enseñe a discernir cómo estamos espiritualmente. San Ignacio hablaba puntualmente de los movimientos interiores espirituales, tentación, desolación y consolación, flujo y reflujo, hablaba él. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que nosotros tenemos que aprender a conocernos interiormente. ¿Cómo estaba nuestra presión, vamos a decir, como la presión atmosférica? Nosotros tenemos también una presión espiritual, si estaba alta o estaba baja. ¿Cómo conocer eso? Bueno, estar atento. Si yo de pronto estoy feliz porque estoy vital, porque estoy bien, de pronto me acosa y estoy de pronto ya triste, toda mi energía vital y espiritual se fue. Bueno, el santo, ¿qué nos dice? Que tenemos que, por los partidos adversos, él habla de que nosotros por movimientos interiores tenemos que oponernos, ir a lo contrario del que se produjo. Si, por ejemplo, estoy triste, bueno, tratar de volver al estado de alegría, ¿no? Esos son los partidos adversos que hablaba San Ignacio. Es conocer un poco la acción de los movimientos y cuál es lo que produce en nosotros, para que podamos volver al estado inicial y siempre por una acción opuesta podamos centrarnos. Después podremos discurrir espiritualmente o inclusive con la razón, una recta razón, ¿no?, iluminada por un conocimiento ordinario, vamos a decir, no sobrenatural. Vamos a ir viendo qué es lo que procede en determinado momento de nuestra vida. Sí, perdón. Yo tengo ahí una. Sí. Yo voy a decir que San Ignacio dice que, bueno, si vos aparece una tristeza, tenés que ir en contra de eso. Pero la tristeza también es una emoción, un sentimiento natural. ¿Por qué tengo que ir en contra de eso si la necesito? En tanto y en cuanto
Nosotros, porque San Ignacio se centra mucho, ¿cuál es el fundamento de San Ignacio? Salvar tu alma y darle gloria a Dios. En ese proceso, él mira mucho eso, como fundamento, ¿no? Origen y fundamento de toda el pensamiento. Pensaba, por ejemplo, en lo de anoche. Por ejemplo, cuando me dieron la noticia, todo nos embargó una tristeza. O sea, es imposible y tampoco yo no le daría no lugar porque era necesario desahogar la tristeza. Tal cual, porque eso procede. Porque procede, bueno, ahí está justamente, estamos haciendo un ejercicio espiritual en vivo. En ese momento nosotros nos tenemos que permitir, ¿cómo no nos vamos a permitir con misericordia con el hermano, dolerme con el hermano? Obviamente, lo que no quiere el santo es que vos te quedes en esta inercia espiritual. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, cuando habla de la muerte, ayúdame Mario, bueno, esa cita la tenía, creo que es Irácides 30. Bueno, habla de la muerte y dice, haz el duelo como conviene por unos días. Golpéate el pecho, gime amargamente, no descuides nada respecto a la sepultura. Después aleja de ti la pena, porque la pena lleva a la tristeza y la tristeza a la muerte. Ahí tenés otro ejemplo. Si vos te quedás en esa inercia espiritual, estás haciendo el caldo gordo al enemigo, porque ¿qué quiere el enemigo? Que vos entres en depresión, que vos tengas pensamientos obsesivos, suicidas y finalmente que pierdas la vida y probablemente te condenes. Yo entendí, por eso te parece que pregunté, porque entendí que cuando apareció la tristeza había que salir de ahí. Pero no, tenés que salir en tanto y en cuanto, primero permitirte sentir, porque son los flujos y los reflujos, los movimientos de consolación y desolación. Eso no es pecado. Lo que puede ser negativo para tu estado de alma es que vos te regodes en el dolor. Te acostumbras a eso. O te regodes de pronto en el éxtasis, pero no entendamos bien, no el éxtasis espiritual. En esos movimientos donde nos pasamos de rosca. Son manías, son estados maníacos. Entonces, mismo después si tenemos tiempo, hablamos de lo que es el discernimiento del plano psiquiátrico, ¿no? Donde nosotros tenemos primero que, por ejemplo, la patología psiquiátrica, tenemos que ubicar al paciente. Si padece patología psiquiátrica, si padece patología preternatural, permitida por Dios y fogoneada por Satanás. Combinada. Claro, pero bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Discernir el estado de gracia de la persona, lo sobrenatural, lo parapsicológico, si tiene la puerta del alma o no abierta, si es adepto a prácticas esotéricas, ocultistas, nueva era, todo eso ya te habla. Por ejemplo, dice, discernir entre un delirio y una obsesión diabólica, un trastorno obsesivo compulsivo, si tiene alucinaciones auditivas. Bueno, hay una serie de signos que son de la semiología médica, psiquiátrica. Discernir es diagnosticar. Por eso es tan importante el libro. Yo saqué esto. Este resumen lo hice de 20 libros, pero entre ellos el libro de Marcelo, porque Marcelo habla concretamente de la patología y de lo que es lo preternatural a lo que es propiamente orgánico con patología psíquica. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, vos vas a ir viendo. El delirio dice que no se puede disfrazar. La persona que delira tiene una actitud, ¿viste? Pierden la paz, o sea, hay una serie de cuestiones que vos vas viendo y vas sacando, como se dice vulgarmente, la ficha. Entonces, pero no solamente en los cuadros de patología psíquica nos ayuda mucho el discernimiento de espíritu, también para los que están en el Ministerio de Liberación, para los que están, como el Padre y muchos de nosotros que nos toca a veces el don de consejo, que es un don que nos da el Señor, ¿no? O bueno, ellos por supuesto tienen un ministerio específico respecto de eso. Pero muchas veces el Señor nos pone en un terreno que nosotros no es que hemos buscado, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de salvar un alma. Yo pienso a veces, porque vivo en carne propia, estoy solo a veces, y no sé con quién hablaba, que por ahí, o no mandar un mensaje y pedir oración, intercesión, o a veces porque hablo con las hermanas del Carmelo y no me atienden o lo que sea,
y vos te mandás pata pila, sabiendo que estás cometiendo un error desde el punto de vista de lo que es lo que Dios nos manda, pero a veces tenés la inmediatez en la situación. Pero así todo hay que pedir ayuda e intercesión. Por supuesto, estoy O sea, justamente... Si estamos hablando de queremos amar una burrada que funcione, sí o sí, el Señor te llama para atender a una persona y estás solo, mínimamente... Lo hago siempre de a dos, pero pedir un cuando... SOS a la comunidad y que ore. O sea, no es que ponga una manita, sino que haga oración. Exactamente. Justamente me estoy inculpando de que esto no se debe hacer. No se debe hacer. Tenemos que ir. Vez pasada me llama una amiga, me dice, voy a ir a orar. Le digo, no vayas sola, vamos juntos, yo te acompaño. Esta neurocientista. Entonces va, resulta haber sido una hermana protestante. Estaba en coma 4 inducido. Estaba con los ojos como huevo frito, así. No pestañeaba, estaba al borde de la muerte. Yo no sabía que ella, que el esposo que estaba en la punta de la cama era pastor. Entonces empiezo a orar carismáticamente, le hago mi oración de sellamiento y protección. Había llevado el sacramental de óleo exorcizado y empiezo a orar. La mujer hace y con el brazo, ella estaba en coma. El brazo me hace así, ¡tac! Pero así, como un golpe karate, y me saca el aceite exorcizado y le cae en el brazo, Entonces empiezo a ungirla. Bueno, esa persona murió, no sé si al día siguiente, pero ¿qué pasaba? Yo sabía que no iba a permitir que llegue un sacerdote, porque era la esposa del carpintero de esta mujer, de esta doctora. Entonces lo resistía y permitieron que llegue yo, como un laico. No me dijeron que mi esposo era pastor. Pero bueno, sabe Dios, yo no, por supuesto, no puedo hacer lo que puede hacer el sacerdote, que es administrar el sacramento de unción, pero sí fui con una disposición de hermano para que esa alma se prepare para el tránsito. Y por eso de esto sacamos aprendizaje. No hay que cortarse las horas, porque si el Señor nos dijo que vayan de 12 en 12, por algo. Entonces me pasa a veces que estoy en el consultorio y no hay nadie. Bueno, me ha pasado. Yo no sé si a vos te ha pasado, Mario, o a otra gente, pero, o sea, yo confieso que esto me pasó. Entonces, a veces uno, y después... Pasa muy seguido, porque a veces me llaman por teléfono, piden oración, la gente desesperada y eso. Bueno, yo como así me juro y digo en el momento, Señor, me da las oraciones de todos mis hermanos que están en este momento, no puedo orar por esa persona. Que te agarra así desprevenido a veces, ¿no? No te da tiempo a poder mandar un mensaje. No, pero bueno, si tenemos que llevarnos algo, es la prudencia como don. Perdón, yo también agregaría algo más. Si yo no estoy en gracia de Dios, no te pongas a interceder. Que vas a comer cada palo que Exactamente. no te... Exactamente, bueno. Generalmente lo hacemos con gente que tiene una vida en el espíritu, con la hermanita del Carmelo, o le pido a mi director espiritual, le mando un mensajito. Bueno, pero bueno, a veces están a 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros, y a los hermanos a veces también les pido y a dar una enseñanza, lo que sea. Pero como prudencia espiritual, seamos prudentes, porque, ¿sabes? Yo lo que vivo es que yo siento que se me hacen pelota. A veces, ¿viste? Lo sentí como un gasto de energía que da muy desganado. Y después, claro, yo me acuerdo, Padre Carlos, no se dejaba ni abrazar. ¿Ustedes se acuerdan? Era bien refractaria. No porque era una persona que fuera poco empática, no. Él tenía plena conciencia, porque claro, yo me acuerdo una vuelta que fue a Jujuy y me dice que yo lo tuviera, que lo llevara y que lo cuidara. Entonces venía la gente de la renovación y lo tironeaban como si fuera valija el padre. Y acá para allá, entonces yo le dije a la hermana, discúlpenme, yo no estoy acostumbrado a esto, no estoy acostumbrado. Yo creo que tiene que respetar a la persona del padre. Y él no se dejaba tocar mucho. ¿Te acuerdas, Víctor, vos? Estuve muy poco con el padre. No se dejaba,
Viendo el tema te cuento una experiencia. Hay casos donde surge, sin que uno busque la demanda de oración, y está solo. Yo lo que he sentido en mi persona, cuando surge algo así, es porque Dios te lo presenta y pedir la comunión de los santos. Exactamente. Hay millones y millones y millones de almas que van a orar por vos y todos los santos y te van a proteger. Y si el Señor permite alguna bajada de caña, y habrá que buscar en mi persona cuál es la puertita que tengo abierta para pedirle sanación, para pedirle liberación, para no tener esa puerta abierta para que el maligno me pueda pegar. Porque también de eso se crece. Porque si el Señor permite que te bajen la caña, y a lo mejor hay algo que sanar, o a lo mejor hay algo que orar por los ancestros, que a veces, bueno, por ahí se critica mucho la oración intergeneracional, pero hay cosas de los ancestros que tenemos que reparar para que estemos totalmente limpios. Estemos bien purificados. Bueno, Claro. por eso. De palabras. Sí, padre. Yo insisto mucho y vivo insistiendo y tengo que morirme insistiendo. Una característica que tienen los burritos es que algunos vienen con sus esposas o esposos. Entonces, si ustedes tienen oración personal y comunitaria de a dos, esposos, a la mañana temprano, mayormente la gente que llama por necesidad de oración es después que estamos levantados. Salvo a una excepción que llame a la mitad de la noche. ¿Ya? Entonces, si yo ya estoy trabajando y yo he tenido oración con mi esposa o con mi esposo, ya no soy solo, somos dos. Que son uno. Porque el Señor el sacramento lo dio como uno. Bien, todo esto, digamos, lo tomemos como un aprendizaje. Hay una manera que es lo que estamos haciendo. Esta es la medicina preventiva. Es la manera en la que uno tiene que recibir toda esta enseñanza. Después, en la fluidez del espíritu, el Señor va ablandando ciertas cosas, pero a medida que vos vas entendiendo cómo es el asunto. Si no vas entendiendo cómo es lo del espíritu, te conviene manejarte en las reglas clásicas, porque ahí vas a estar seguro. Esto es 100% preventivo, aunque parezca cuasi riguroso. Pero después el Espíritu Santo empieza a llenarte del agua y suma a esto, no es que lo saca, sino que le suma a esto mayor iluminación. Mayor funciones, vamos a hablar de funciones. Entonces vos empezás a ver con mayor claridad aquello que ya tenés de base, lo preventivo. Para que, yo me acuerdo que mi suegra, porque como ella anduvo en la nueva era, siempre cuando me iba a los retiros me besaba y decía, cuídate mucho, que no te haga nada, que no te decir. Yo no tenía miedo porque en realidad entendía cómo era la parte preventiva, que es esta. De este lugar este lugar que está planteando es un lugar seguro, un lugar donde tenemos que estar siempre los pies puestos, pero dejarnos conducir hacia adelante por el Señor con mucha vehemencia, mucha liberalidad, pero siempre atentos. Yo que soy médico en un área de la boca, vamos a decir, porque como soy cirujano implantológico, vos hablas de la medicina preventiva, yo te voy a decir algo. Por muy calificado que esté uno, siempre te cabe las generales de la ley. ¿En qué sentido? Que yo no puedo laxar el protocolo médico, decir, no, esta paciente no le voy a poner el corticoide, no, porque ¿para qué le voy a pinchar la cola? Mejor le doy un aire, ¿viste? Un ibuprofeno. Después vos ves en la práctica las consecuencias. Inflamación, los tejidos mórbidos, mayor tiempo de cicatrización, dolor. Entonces, así como procede en lo orgánico, procede en el espíritu, ¿cuánto más? Entonces, la efusión del espíritu es el acto por el cual una comunidad o una persona
o el obispo pone las manos y transmite todo ese dinamismo interior al interior de nuestra alma y despierta dones, carismas, ministerios, servicio, bueno, todo lo que hemos hablado. Y son gracias de reconversión. Son gracias que, como decís vos, si el Señor te da la gracia de servir en determinado ministerio, bueno, te va a capacitar. Pero tampoco nos sintamos tan cacao, ¿viste? Yo siempre, vos viste, Mario, yo siempre soy, no es que soy desconfiado, pero siempre trato de no creerme que ya tengo, ¿viste? Que estoy en las grandes ligas. No porque yo he visto, mirá, yo he conocido sacerdotes y exorcistas que han terminado alienados. No podían decir 2 palabras. Seguramente. Hay como una regla de San Ignacio que dice: desconfío de mí. Sálvame de mí mismo. Yo desconfío de mí. Cuando viene una emoción del Espíritu, yo desconfío de mí. Creo que Jesús, pero desconfío de mí. Mi carne es traicionera, mi cabeza es traicionera, mi fantasía es traicionera. Pero en ese desconfiar de mí, le estoy avalando lo de Jesús. Y cuando se empieza a mover el amor del Espíritu, cobra realidad eso que es sobrenatural. Y entonces sale con toda la potencia, sin mi naturaleza, sale limpia el agua para el otro. Bueno. Yo lo que parece que como burrada, todos los años cada vez que nos juntamos, se habla lo mismo y como que después no queda ese lineamiento común en esto, por ejemplo, de Marcelo se ha cansado de enseñarnos, de decirnos, sacerdotes, y bueno, no impongamos las manos en la cabeza. Y sigue habiendo dentro de nosotros gente que hace eso. Bueno, entonces, yo creo que todo esto nos pasa, por esa oración que hizo Mariana esta mañana, me gustó mucho esto de decir: Señor, renuncio a mi yo, renuncio a mi... Esa búsqueda que tenemos siempre de reconocimiento o de que el otro, porque es natural, creo que siempre nos lleva, entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho esto de la obediencia entre hermanas. Y bueno, si ponemos un lineamiento en común, decir, no tocar la cabeza, a ver, hay gente que por ahí cae en descanso y está tranquila en descanso y yo, vamos y todo, o sea, si estoy tranquila, o sea, ¿por qué tienen que...? Entonces, falta eso, me parece que nos falta a veces. Una cosa es que lo haga, no sé, Mario, Marcelo, vos que tienen un camino, pero por ahí todos pido disculpas, ¿no? Pero es lo que yo veo. Me parece que todavía nos falta un montón de camino y decir, bueno, si ya nos enseñaron, nos dijeron, ¿por qué somos tan tercos en querer hacer por ahí cosas que todavía, pues, eso? Por lo que dijo el hermano, porque estamos heridos en nuestras tendencias primarias, viciada en el área de la autoconservación, desarrollo, comunicación y trascendencia. Tenemos que volver a las enseñanzas del Padre Carlos. Pero puedo obedecerlo, porque si obedecerlo, si porque no, fíjense lo que pasó. Yo no sé si hacer este comentario, pero es muy útil. Sí. La palabra. Sí, Padre, perdón. Una de las características fundamentales de Jesucristo no es que haya muerto en la cruz, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte. La obediencia a un hombre o una mujer que se diga cristiano y se han planteado unos determinados lineamientos y no los cumplen, no lo es. Se está vanagloriando en sí mismo. Entonces, si se ha decidido y se ha discernido que no corresponde al laico poner todas las manos sobre la cabeza, no lo haga. Porque está desobediendo al Padre, no está desobedeciendo al sacerdote o a la comunidad. Si se dice que no hay que empujar a los hermanos, que hay que orar por los hermanos, pero que no hay que empujarlos. Porque a mí me ha pasado, tengo un sacerdote en la parroquia, que alguno lo conocerá, es Adrián Santarelli, y tiene la mala costumbre de empujar. Y yo le he dicho, a mí no me empujas. Si yo me voy a caer, me caigo, y no necesito que nadie me ataque. Porque ya, si es del Señor, o que sea un descanso en el Espíritu, no me voy a lastimar. Ahora, si yo me tiro, me tengo que bancar, porque soy tan estúpido de dejarme caer. Entonces, hay cosas que hay que respetarlas, sí o sí, porque es un cuerpo. Si yo tengo la cabeza, la boca es para comer, y el traste es para que salgan los desechos. No voy a alimentar el traste para que salga por la boca. Perdón que sea tan guaraño. Yo recuerdo lo que hemos vivido la experiencia en Buenos Aires, no quiero volver sobre la cuestión
con cuestiones particulares a la persona Domini. No. Quiero que saquemos enseñanza de eso. Yo estaba lavándome las manos y recibí después de lo que vivimos el primer día, que normalmente no tengo esas palabras, salvo cosas muy puntuales el Señor me da, pero no me regodeo de eso, todo lo contrario, siempre lo paso por el filtro del tamiz. Y recibí que era una operación comando, y lo otro que recibí que debían pedirle permiso al Señor, a la persona para orar. Fundamental. Pero yo no lo sabía, el Padre me lo dio de manera infusa, el Espíritu Santo. Salgo de lavarme las manos, yo estaba en mi habitación, en el baño, y me lo encuentro a Víctor, y me dice lo mismo, nos vamos los dos a desayunar. Y después lo compartí con este hermano cuando me llevó al aeropuerto, y le dije, mira, el Señor me mostró esto, que no se puede vulnerar a la persona. Después yo escribí, no sé si se acuerdan, algunas disposiciones generales para poder orar por el hermano o con el hermano. ¿Te acordás? Sí. Porque, bueno, es cuestión que lo pongamos en práctica. Oración de sellamiento, intercesión de los santos, oración de intercesión de la comunidad. Estamos tocando el alma de la persona. ¿Qué creemos que estamos haciendo? Entremos en punta de pie, pidámosle permiso. Es el Espíritu Santo que habita en esa persona. ¿Por qué yo tengo? Porque Padre, fue muy lo que hemos vivido, venía de una práctica que no era naturalmente de, vamos a decir, la espiritualidad que nosotros estamos acostumbrados, sino era de espiritista, un bandista. Entonces, andaban descalzos, pisaban, y la verdad que casi pero no, la fuerza que me hicieron para voltearme, pero era un cuerpo que hacía toda, me impelía para que yo me caiga. Entonces el Señor me dijo eso, me puso eso, que era un ataque comando, y que estábamos vulnerando el espíritu, con minúscula, el espíritu de la persona. Nosotros no somos quienes. Y otra cosa, me dijo, poner la mano en el hombro y la otra mano le elevamos al cielo. Está escrito, no sé si lo tienen. Está escrito en algunas disposiciones para la oración. No sé si será de ayuda o no. Bueno, si yo voy a orar por Luca o por Mara, yo pongo la mano acá, se lo presento al Señor. Primero le pregunto, hermano, ¿querés que hagamos una oración? Si vos consentís, tuyo, porque la palabra tiene poder. Tuyo ya lo desbarata y lo debilita al otro, que puede estar en una actividad paranormal o estar parasitando. Entonces, si inclusive en el Ministerio de Liberación propiamente, si la persona te da sí, hay situaciones que eso no es posible, ya lo sabemos. En ese caso se obra con la concurrencia de la comunidad de intercesiones, pero bueno, eso son como cuando llevas a la urgencia al paciente y no le preguntas, no le haces firmar un consentimiento informado, pero normalmente sí. Yo no puedo venir, ponerte la rodilla acá, ¿entendés? Te piso y después una transfusión espiritual. No, en serio, esto es un tema serio, hermano, se va a pasar. Una transfusión espiritual. ¿Qué es una transfusión espiritual? Explíquemelo, porque yo, en la sana espiritualidad carismática, ignaciana, de una operación de espiritista. hermano, no es espiritista, es magia negra. es magia, bueno. Magia negra. Eso trajo consecuencias, Padre, trajo consecuencias al interior del grupo. Empezamos a ¿Puedo discernir. hacer un resumen? Sí, Hay una única en la sabiduría del Espíritu Santo que le dio a Marcelo, el Señor, fue una única cosa. Y si nosotros nos manejamos en esa única cosa, no pasa ningún otro desborde. Esa única cosa, por supuesto, primero es el amor, ¿no? Y después, Cristo, que vive en mí por el bautismo, después. Esa es como la única regla que tiene esta comunidad de burritos. No poner el yo. O sea, si nosotros no ponemos el yo y somos dóciles a la acción del Espíritu y lo hacemos dentro del amor, a veces el Señor te puede guiar que ponga la mano en la espalda o que ponga la mano en el estómago, pero sin poner el yo. O sea, la regla básica para todos los burritos nuevos es nunca poner el yo.
siempre es Cristo que vive en mí, el que está por el bautismo y por el santo, los que estamos casados, por el santo sacramento del matrimonio, el que expulsa, el que libera, pero los primeros que lo tenemos que creer, por supuesto, somos nosotros. Si nosotros tenemos esa precaución y estamos en gracia de Dios, porque todos queremos permanecer en gracia de Dios, no pasa nada. Si el Señor permite algo, como en la vida de los santos, se ha permitido a veces, el Señor ha permitido presiones en los santos, ha permitido zarandeos. ¿Por qué? Porque siempre el demonio actúa por permisión de Dios. Entonces, si a pesar de no poner el yo, caemos en algún momento por una opresión o por una tentación fuerte o por una molestia, es para el bien nuestro y para nuestra purificación. Lo que tenemos que hacer es quedarnos en manos de Dios, pedir el Espíritu Santo Consolador hasta que el Señor quiera liberar. Pero si nosotros nos mantenemos en esta única regla y no nos llenamos de un montón de otras reglas, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Perdón, y a eso yo le agregaría ser prudentes. Porque si yo tengo que orar por un varón, siendo varón, pido permiso, puedo tocar su hombro y puedo tocar su pecho. Pero si estoy orando por una mujer, no puedo tocar su pecho. Llamás a otra mujer. Hay que llamar a otra mujer con permiso de la persona para orar por el. Porque a veces hay que orar, es como si diríamos a corazón abierto. Entonces yo puedo orar por él para que el Señor abra su corazón, ¿sí? Pero a lo mejor lo que tiene que hacer el Señor es tiene que trabajar interiormente, muy profundamente. Como quien diría hasta la médula, cirugía mayor. Entonces el Señor necesita llegar a ese corazón. Por las heridas que tenga físicas, espirituales, o una liberación o lo que fuera. Entonces hay que tomar la mano de una mujer, pedir a una servidora que venga, decirle a la persona por la cual vamos a orar, mira, es la mano de una servidora, porque si no también puede sentirse ofendida. Obviamente, puede generar otra herida. Hay que ser, y aparte tener conciencia que no todas las personas cuando vengan tenemos derecho de imponernos. Y también sería al revés, o sea, también. la mujer no orar por sacando el eje del servicio, entre los burritos tenemos que ser muy pacientes unos con otros, porque todos vamos creciendo de a poquito y aprendiendo del Señor. El Marcelo ha sido muy paciente conmigo. Yo después de muchos años me he dado cuenta que él ha sido un amigo y yo he tenido mucha paciencia. Y así tenemos que ser pacientes con el otro. El otro burrito tiene un llamado auténtico, pero está creciendo. Entonces, lo que el Señor en esta semana me daba cosas muy simples. Muchas veces personas actúan con conocimiento. Lo primero que da el Señor es un conocimiento. Sabe que está enfermo, sabe que necesita sanación, sabe que necesita liberación. Pero tener conocimiento, pero no tener la sabiduría para ejecutar eso. Entonces vas torpemente y hacer cualquier cosa. Lo que no quiere decir que no sea del Señor. Paciencia. Después viene la sabiduría si vos sos recto en el camino del Señor. Pero después de la sabiduría, aunque tengas la sabiduría para ejecutar el movimiento, viene un paso más adelante, que es el amor. Muchas veces yo tengo, por ejemplo, hay una persona que vos estás orando y a lo mejor lo que le va, la praxis que Dios te manda a hacer, la va a ofender en su más íntimo ser. Ahí prevalece el amor, siempre, ¿me entiendes? Entonces, cuando prevalece el amor, siempre gana. Y esa es una enseñanza que Marcelo no me la dio a mí desde la predicación, sino que yo la aprendí de verlo. Yo aprendí mucho de él, de verlo, de lo que él hacía, de cómo aguantaba, de cómo resistía la adversidad en medio de retiros imposibles, pero realmente imposibles, donde todo era negro, donde todo era error, donde todo. Entonces vos tenías el conocimiento y decías, uy, pero este tiene esto y aquello y aquello y aquello y aquello, pero a él no se le movía un pelo. Y cuando hay veces que ejecutaba con sabiduría, pero siempre, ¿sabes qué? El amor vence.
El amor está. Y algunos atributos Por eso más que San varios. Pablo, le voy a dar un ejemplo muy simple. Una persona tiene una cintita roja, ¿cierto? Y está en un proceso de liberación o en una sanación profunda, grande. Pero vos ves que tiene una cintita roja y tu conocimiento dice esa cintita roja es de Satanás. Tu praxis le dice agarro la tijera y se la corto. Pero el amor dice Respetar. tranqui, no Esperar va a evitar saber la obra que Dios está haciendo ahí es mucho más grande que esa cintita. Y por eso, pero tenemos que, en esta caminata de burro, es con paciencia con el otro, tranquilo, el otro lo hizo así como vos lo hiciste. ¿Sabes las cosas que tenés que aguantar para hacerlo? Y jamás me dijo nada. Pero después el Espíritu me mostraba, me decía, somos paparatas. Si hay algo que lo entonces ahí va creciendo. Por eso, si hay algo que tenemos que hacer entre nosotros, entre estos que estamos acá, es muy paciente, muy paciente. Dios nos va a llevar adelante. Yo también a esto de la paciencia yo pondré que es una característica que nos une también de la paciencia y del amor, la unidad es todo esto de esta regla de discernimiento y todo esto que estábamos comentando, lo que fuimos aprendiendo y lo que yo saqué en este tiempo de aprendizaje para poder discernir cuando fue todo este tema también de discernimiento, fue la unidad, es decir, cómo el mismo espíritu fue como uniendo y se manifestó en la unidad del amor y bueno. Y a la inversa, cuando no fue del espíritu, claro, vivimos la desunión, el desasosiego, la división. Como que todo solo se esos son los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 19, 22, que son el test de prueba de que estamos caminando correctamente con los dones del Espíritu. Porque el amor, no cualquier amor, ahora lo vemos, el amor perfecto, el amor por los hermanos, desprendido de toda otra consideración, la humildad, el gozo, la paz, la unidad, como decís vos. Si no hay unidad en el espíritu, el otro va a entrar, pero si nosotros somos una sola cuerpo místico, es muy difícil que se nos mida. No es que no pueda atacarnos, puede jorobarnos la vida hablando mal y pronto, pero se le complica. Si yo lo tengo que definir a Marcelo, que lo conozco alguito, lo definiría como un hombre prudente, un hombre de Dios con una prudencia in extremis. Yo ahora puedo decir porque no está, pero es un santo. Pero no un santo por carisma, sino porque... ¿Cómo vivió lo que Dios le pidió? Se comporta acorde a la encomienda que Dios le ha dado. Y les repito, yo lo he visto 20 años más o menos de amistad, y yo le he visto soportar cosas que ningún predicador soportaría. Humanamente. Los demás hubieran saltado y pongan orden, y pongan esto, y pongan aquello, y él, ¿sabe qué? Ahí, afincado en Cristo, afincado en el Espíritu, y yo lo miraba, porque siempre se ponía predicando aquello, me ponía atrás de esa mí, nos miramos, y en el cruce de mirada, cuando son del Espíritu, se dice todo. Entonces estábamos así, y él me veía que a mí se me subía el humo, era muy jovencito, se me y yo, ¿a cuál me decía, a cuál mato? Lo mato. Y bueno, y pasaban cosas, miren lo que me recuerda. Había un hombre que era un brujo que se vestía de hermano no sé cuánto, y hasta que cobraban las bendiciones, no era ni sacerdote ni nada, era un tramo. En una liberación estaba así, y él oraba en lengua de Satanás, el que estaba siendo liberado oraba en lengua de Satanás, y yo digo esto es locura. Yo con mis 20 y pico de años, le arribaba el cogote, lo estampaba así contra la pared, y él me hace como que me hace... No,
hace un rato y empecé a orar y le digo, che, Marcelo, ¿qué pasó? Y se llevó todos los demonios y vino a buscar demonios y se los llevó. La serpiente, como dice Marcelo. Se lo llevó todo, igual mientras oraba lejos le hacía como diciendo, son seis, y se van a amarrar, como que le abrieron la puerta para que se vaya más rápido. Y después de esa noche se tomó. Bueno, hay un tema que quiero avanzar para que vamos redondeando. No, por eso no creo que sí. Marcelo nos ha enseñado mucho, verdaderamente, y es el reflejo fiel de la enseñanza que recibió del Padre Carlos. Yo veo como un hilo conductor entre la personalidad del Padre Carlos, que era muy aterrizado, muy sosegado, muy firme. Un santo. Y Marcelo, en su personalidad, ya está estructurado de esa manera. No todos vamos a tener la personalidad, porque cada uno tiene un temperamento racional, visceral, pasional. Bueno, cada uno tiene su forma de proceder. Marcelo es ya por naturaleza tranquilo. Él es tranquilo, ¿viste? Y encima, un hombre de Dios, un hombre que ora, entonces está equipado. Por supuesto, y ahí está el fruto del Espíritu. Fruto primario del Espíritu Santo. Muchas veces buscamos ver en el nombre de Dios la acción carismática, los carismas. Y lo que realmente tenemos que ver es el fruto del Espíritu. Es lo que testifica que es obra de Dios. La bondad. Dígame, la verdad, yo puedo ahora hablar porque no está el Marcelo. Gracias a Dios que una vez no vino. Porque él nos desatinaría todo para tirarlo a... No da gusto hablar con él. No emana una bondad que viene del Espíritu. Una cosa, es agradable. Es agradable. Entonces, ese fruto del Espíritu se puede casi consumir de este amigo nuestro. No voy a seguir hablando. Bueno, solo es... O sea, estamos diciendo que Marcelo es un santo y yo lo creo así. Pero también tiene atado una mujer santa. Porque de hecho él no podría haber hecho muchas cosas sin muñeca. Yo siempre me fijo muñeca. Y vos sabés que cuando pienso en Marcelo, pienso, por ejemplo, en el hombre de 37, 38 años que no era creyente, y pienso en la gran obra que hizo el Señor a través de muñecas. ¿Cuántas noches habrá pasado muñeca llorando, sufriendo, velando, intercediendo? Y como llegó la intercesión de Marcelo Muñeca con los hijos. Hoy están viviendo los frutos de una transformación espiritual y psicológica y están gozando en el espíritu, como dijo Marcelo, yo me puedo ir ya. Y él te lo dice convencido, porque hemos caminado en fe hasta donde el Señor nos permita, pero sabiendo que tenemos una meta. Y la meta es alcanzar la santidad. Nosotros y ojalá para nuestros hijos, para nuestros nietos, sí, amén. Bueno, yo la verdad que estuvimos, yo soy maestro, soy un curso nuevo y bastante tren. Así que me voy a atrever a hablar. Los que vivimos en el retiro de Falda, que el Padre Dios le regaló la gracia a Muñeca y a Marcelo de juntar a su hijo en un retiro. Marcelo, cuando pasó al frente, le dio gracias a Muñeca por todo el tiempo que él había rezado y por sus hijos. Yo siempre digo que soy un agradecido de Dios de estar acá. Primero, por haberle conocido a la mamá de la Ignacieta, que para mí es santa, y por haber entrado a esta comunidad y esa simpleza que nosotros buscamos, familia, encontrar ese resguardo de encontrar esa simpleza y esa naturalidad con el afecto que nos abrazamos, nos acompañamos sin habernos visto nunca. De habernos visto con una foto de WhatsApp y ponernos contentos de encontrarse, que muchas veces no existe. Yo creo que ese es un regalo y un regalo de amor que nos ha dado Dios a todos, y eso es lo que hace fuerte, creo, a la comunidad pura. Bueno, que siempre el Señor se adelanta, la gracia siempre es previa. Hay una palabra
vieron que los hijos de Marcelo, lo que pasa es que yo he sido chico para mí. Entonces, hay una palabra que dice: quien dé un vaso de agua a uno por ser profeta, no va a recibir recompensa del profeta. Esos chicos, cuando nosotros viajábamos a Chile, y no estaba Marcelo de Muñeca, nos entregaban con el comida para comer y para dormir ahí en la casa de Marcelo. Un día le digo: no, nos vamos a quedar en un hotel. ¿Cómo en un hotel? Está loco, tenemos acá todo. La Magdalena era bastante chiquita, ya tenía preparada la cama donde nosotros íbamos a dormir, la comida donde íbamos, y cuando llegamos oramos juntos. O sea, esos chicos también están recibiendo la gracia de lo que también dieron. Todos, cada uno. ¿Saben que hoy he hablado con el Lucas? Él conoce a mis hijos y sabe cuál es el más difícil. Yo conozco a sus hijos. Él conoce a tus hijos. Y, o sea, esto no es así de alboreo, los predicadores. Los hijos de vida. Los hijos de vida. Cada uno. Esto no es una cosa, juntemos a los predicadores. Esto es familia, es amor, es verdad. Es comunidad apostólica. No, cuando el Tito cuenta de su hijo, yo entiendo perfectamente cómo le duele y cómo el hijo es dolor y amor profundo. Igual cuando le pasa algo a alguno de los despegados, cuando le pasa algo a uno, cuando algo le pasa a uno de los tuyos, porque esto no es juguemos al predicador, juguemos al carisma. Esto es mucho más. Por eso lo que está por encima de lo que es el amor. Y sin el amor, todo lo demás es basura. No sirve para nada. Y lo bonito que acá se vive es eso. Que no solamente me importa el pelón, me importa la Alicia, me importa cada uno de sus hijos, me importa su trabajo, me importa esa es la profundidad del Evangelio. No somos instrumentos, no somos un engranaje de una maquinaria que predica el reino de Dios. Somos hombres y mujeres encarnados en una realidad, con hijos, con laburo, con sufrimiento, con todo. Y eso es lo distinto de este grupo. Y encima tiene la gracia, como dice Marcelo, de estar en primera fila para ver la gloria de Dios, para ver la sanación, para ver la liberación, para ver. Encima, somos campeones del mundo. Privilegiados. Yo no dije lo argentino. No dice Mario, tranquilo. Un segundo, quería contar una pequeña ceremonia. Quería contar, ya que salió lo de Marcelo, hace unos 15 años atrás, el Marcelo pasó un camino de esperanza y como nosotros vivíamos en el río. Y un año anterior a eso me dice Marcelo, el año siguiente voy a dormir en tu casa, Lucas. Y ya salió Marcelo. Y bueno, se armó todo, ¿viste? Y había unos médicos que estaban entre nosotros. Y yo dije, bueno, le iba a parar. Que vayan a casa del médico, no van a ir a mi casa, que mi casa es re chiquita, y lo mismo todo juntos, nada más en una pieza. Y bueno, se fue a la casa del médico, pasó, terminó el retiro. Y viene Marcelo y me dice, nos vamos al río, ¿viste? Lucas me dice, ¿por qué no me trajiste a tu casa? Y yo le digo, Marcelo, lo que pasa es que mi casa era muy chiquita, que si vos sabés que yo me acuerdo en cualquier esquina. No, daba vergüenza. Me daba vergüenza salir por mi casa, que si vos sabés que yo me acuerdo que me duermo en cualquier esquina, me dice. Y entonces, cosas grandes como esa, ¿viste? Y te desarmaba. Me acuerdo cuando se olvidó. No, pues también. No, millones, pero eso, hace 15 años, yo cuando lo conocí a Marcelo, yo le confiaba, este loco, qué hora así, papá. Cuando Marcelo me empieza a mostrar, Marcelo, escúchame Mario, me empieza a mostrar esa parte del amor a nosotros incondicional. Entonces yo le decía a Mara, este tipo no es cualquier tipo, le decía.
decía, no, este tipo no es cualquier. Es que no es La cualquier simpleza. cosa. De hecho, fue al año siguiente, o sea, cuando lo llevamos a Río, fue al año siguiente, durmió en nuestra casa, ya habíamos vuelto del río, y ese año se preparó la valija a él, porque la muñeca estaba enferma, y se puso el pijama de la muñeca. Por ahí viene apareciendo en la cocina, el pijamita. Me traje el pijama de la muñeca. Yo te pensaba que iba a molestar usar el pijama de la muñeca. Pero son sencillos, porque en mi casa también, casa cuando fueron para el casamiento de Aida, ellos eran muy sencillos, andaban los dos en pijama y uno con cada uno de mis hijos. Muñeca mirando un partido de fútbol con Joaquín y Marcelo sentado en la mesa hablando con Bautista. Y a la vez haciendo mate. Y vos sabés que lo que nosotros disfrutamos también cada vez que se queda en casa, después de un retiro, es que llegamos, comemos, y él por ahí tiene que viajar a las 9 de la mañana, y él dice, no quiero dormir, llegamos acá. Y si habla esa charla tan linda de muñeca, y son las 6, 7 de la mañana, todavía estamos con ojos así, con ojos mal, pero hablando. Y eso es algo maravilloso para aprender y disfrutar, ¿no? Del amor que ellos te brindan, y por más grande que sea, claro, Es contagioso. Eso es sí, bueno, Eso es lo que se va contagiado. claro. Paciencia y mucho amor por el otro burro. El otro burro es un llamado auténtico. Yo no conocía, nosotros no conocíamos a Inés, no conocíamos a Inés, no conocíamos cómo era. Vino un día a casa y la verdad que nos llenó de un amor maravilloso. Nos dio una charla bellísima. Un jueves santo que habló con los jóvenes, pero los levantó a los jóvenes. Y eso hay que darle gracias a Dios, por eso es lindo conocerse a los otros, darse una oportunidad. Porque a veces, ¿qué pasa? No, mira, este es así, este es así, este es así. No dejamos llevar por lo que dice el mundo, y no conocemos a los hermanos. Abelardo, Sí. en 10 minutitos se más. Puedo cerrar, si me permiten, quiero redondear. A ver, Tomate, pero bueno, resumido y mirá, en lo 10 que me minutos. interesa dejar planteado, después vemos el gráfico, me interesa, no sé si todos están familiarizados con la lectio divina. ¿Sí? Explícanos el gráfico. Bueno, porque Los temas de la lectura después te lo podemos poner para otro día. Es más sencillo, pero el gráfico lo queremos. Con el gráfico, después les reparto unas hojas que tengo, no sé si para todos, pero para que ustedes puedan compartirla. Lo he titulado Fuente y origen del carisma del discernimiento, ruta de la acción carismática en el hombre. Del corazón del Padre a la vida eterna, la puerta estrecha y camino a salvación que acaba el plan de salvación. Todo principio acá. En este gráfico donde está el corazón de Papá Dios, tenemos que imaginarnos qué es material y materialmente este corazón. Dios es amor, dice la carta de Juan. ¿Sí? Entonces, Dios es el motor inmóvil, el Padre de todas las luces, o sea, todos los ángeles, principio y principiador del misterio de la Trinidad, la causa de las causas. Él no necesitaba per se crear nada, lo hizo puramente por un amor, que es un amor sumamente destilado, un amor puro. Es el amor de caridad, el amor perfecto, el amor que se llama ágape. Bueno, Papá Dios en toda la eternidad, como digo, no se autocontempla, ¿no? Sino que ese amor de perfección que tiene, que lo planifica, tenía que volcarse, tenía que derramarse en otro. En la eternidad engendra a otro. Papá Dios es ingénito. El Hijo es el unigénito, engendra a un Hijo que es igual en todo a Él, ¿de verdad? Nada más que, bueno, Papá Dios, como digo, es increado, mientras que su Hijo fue engendrado, no creado, sino engendrado. Jesús, que es el Logos, el Verbo de Dios, el que consuma la redención de todo el género humano,
tiene que amar también. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve hacia su padre. El padre que se vuelve al hijo, el hijo que se vuelve al padre, en ese ir y venir, en esa procesión, explota el amor procedente de ambos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es un amor que procede de este fuego de amor que estalla en una procesión con todos los atributos del Padre: santidad, amor, poder, perfección, ¿no? Todos los atributos que tenía Papá Dios los tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Padre? Crear, pero crear por amor. ¿Qué tipo de amor? Hay tres clases de amor. El primer amor es el amor romano: do ut des, te doy para que me des. El amor comercial, el amor de transacción. El segundo tipo de amor es un amor imperfecto, obviamente. El segundo tipo de amor es el amor eros, el amor griego, el amor de las pasiones, de las pulsiones, el amor egoísta, egocéntrico, generalmente. El amor que desea la otra persona. El amor que desea, pero de una manera, no desea el sumo bien, sino que desea de una manera egocéntrica poseer a la persona, satisfacer una carencia, satisfacer. Hoy hablamos y vemos mucho eso, vemos mucho las personas que están faltas de un amor de caridad, de un amor de probidad. Son personas que hacen mucho daño, ¿no? Hablamos de las personas tóxicas, todo eso que hablamos, que uno lo ve en las redes todo el tiempo. Y por último está el santificador. ¿Cuál es la función que tiene el Espíritu Santo? El amor, te faltó el tercer amor. El tercer amor es el amor de caridad, el perfecto, el amor del ágape, que es el amor que no se autocontempla, ¿no? Sino que se tiene que volcar y que se tiene que verter hacia el otro, deseando el sumo bien. En este caso, ¿qué es lo que desea? Abrirnos las puertas del paraíso y consumar la redención a través de su Hijo. Y de la procesión del amor de Hijo y Padre estalla este fuego procedente de ambos, que es el que santifica, tiene por función santificar toda la creación. Por eso hablamos de una creación constante. Todo el universo se está recreando permanentemente por el poder Ruach Kadash, ¿no? El poder que estalla, ¿no? Ese poder que nos recrea a nosotros, que somos criaturas de Dios, en nuestros instintos, en nuestras tendencias. Él nos va sanando, nos va liberando, nos va recreando, nos va elevando, nos va dando la gracia para poder alcanzar la meta. ¿La meta cuál es? Que alcancemos la santidad. Entonces, acá vemos una mano. Primero, la creación constante representa el universo. Ese universo implica toda creación, toda criatura, alabe a Dios, toda la creación, todo, absolutamente todo. El plano material, el plano inmaterial, los ángeles, todo eso tiene que ser permanentemente sostenido por ese amor que es inmanente, es un amor de predilección, es un amor perfecto. Bueno, ese es el amor que tenemos nosotros en el Espíritu con el que nos han bautizado. Lo que pasa es que cuando uno se aleja de ese mandato, ¿no? En el Génesis 1, el Espíritu aleteaba sobre la creación y daba vida biológica, los peces, la creación. Después dice más adelante que el Espíritu, viendo que no era más que pecado, se alejó, lo contristamos. Después, a medida que caminaba el pueblo hebreo, iba caminando en su peregrinaje, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba, pero por chispazos, se manifestaba a través de un profeta, a través de un rey, de una unción, a través de una manifestación en la cueva con Elías, en el templo, en Ezequiel 47, cuando fluía ese manantial que iba dando vida, ¿no? Y recreando la vida, iba floreciendo toda planta, todo bueno. Hasta que llega la consumación de los tiempos con Jesús. Entonces Jesús recibe la infusión de ese Espíritu de una manera sobrenatural. Es por supuesto, María fecundada por el Espíritu Santo, y tenemos la revelación del Padre en el Hijo. Y recibimos
un amor de predilección en Jesús que se hace carne, hueso, nervio para sufrir, como nosotros, y pagar la cuenta del pago y abrirnos las puertas del paraíso. Por eso acá hay una mano. La efusión del Espíritu generalmente es un acto que se puede realizar de manera personal o comunitaria y por la que nosotros vamos a recibir luces, carismas, dones, ministerios. Esta es una invitación de Dios. O sea, el Espíritu Santo, como todo amor procedente de Dios, es un respeto total y único. No te va a forzar, no va a suprimir la libertad personal de este hombre. Por eso la opción fundamental es la invitación de Dios. Cuando uno le dice sí, es libre y es responsablemente, perdón padre que te dé la espalda. No, está bien, no pasa nada. ¿Y a qué nos lleva todo este plan de redención y esta obra, esta fe carismática que es condición previa para recibir los carismas? Necesitamos abrirnos nosotros, abrir el corazón para recibir de una manera carismática, una manera especial. No es la fe teologal, es una fe más profunda, que implica que nosotros tengamos una apertura consciente a los dones del Espíritu. La función del Espíritu Santo es santificarnos y reproducir la imagen de Jesús y la acción de Jesús en nosotros. En cada uno de nosotros, eso es lo que quiere el Padre a través del Espíritu Santo, es reproducir la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Eso nos lleva a decirle sí al Señor, opción fundamental, transformación espiritual y psicológica de todas nuestras tendencias viciadas, sanación interior, sanación de los recuerdos, sanación de la memoria, sanación interior, sanación intergeneracional y todos los ministerios que conocemos, por los cuales el Señor nos va planificando. Y acá, entre todos esos dones que recibimos, tenemos una llave maestra que es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu nos permite caminar con una conciencia cierta, por un camino conocido y un camino que nos lleva a este plan de salvación, a que se consume el plan de salvación que Dios había pensado antes que entrar el pecado en el mundo, que es que entremos por esa puerta estrecha para que podamos tener vida eterna, alcanzar la gloria de Dios y permanecer en la visión beatífica junto a Dios. Ahora, lo más interesante es que de aquí, que es toda esta ruta, la verdad que nos fue iluminando, nos fue dando luces, fortaleza, gracias especiales. Nosotros entramos por esa puerta, entramos a la vida eterna y de acá retornamos de vuelta al corazón del Padre, que es donde principió todo. Porque todo esto, en realidad, el cielo es el corazón del Padre. Esto es término teologal, es medio complicado. Se habla de que a veces es un lugar, pero a veces se habla de que es un estado. Nosotros aceptamos que es más un estado que un lugar, pero sí hay lugar porque hay viajes místicos y la gente que ha podido viajar, los santos místicos que han tenido esos viajes. Aparte está en el Apocalipsis. Está en el Apocalipsis. El mismo Juan es llevado del éxtasis y revela que es el trono del Cordero, los santos, la comunión de los santos, las oraciones que suben, que son agradables, la ofrenda de Dios, a Dios. Bueno, todo eso, en resumidas cuentas, nosotros estamos invitados a ir por esta ruta, principiando en el corazón del Padre y terminando en el corazón del Padre. Ahora, pidamos la gracia de ser dóciles a la acción carismática, que todos estos dones no sean simplemente, vuelvo a repetir, que no se queden en un plano de temporalidad, porque está el gran peligro, porque Satanás lo va a usar también. Va a usar, bueno, te di dones, pero yo te puedo pervertir tu acción carismática. ¿Por qué? Porque no estás atento, porque no estás consustanciado, porque no orás carismáticamente con Jesús, porque no doblas rodillas ante el Santísimo, porque nosotros ¿qué somos? Somos nada sin la gracia de Dios. Así que bueno, esto es muy sencillo, pero a la vez... Yo quiero confirmarte esto y si pudiéramos ponerlo, sacar una foto y ponerlo en foto. ¿Sabes lo que la visión que me parece? Marcelo está compartiendo con nosotros algo que Dios le regaló a él, que es la estructura de Dios, que es un círculo con la mitad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es esto. ¿Así? Esto es esto. Nada más que explicado de adentro. Va para allá
Y el deseo de nuestro Papa Dios es que volvamos, que retornemos y que retornemos. Y esto es la consumación de los tiempos de 1 de Corintios 15, cuando dice que toda la creación va a ser redimida y cuando Jesús se la va a presentar a su Padre y va a decir consumado es. Entonces, lo hablamos ayer con Arnaldo, hablamos un poco de lo escatológico. Mucha gente le tiene tirria o le tienen temor o no quieren tocar el tema escatológico. Y yo creo que como personas ya crecidas en Cristo, tenemos que abrazar el Evangelio de manera integral. Y ningún temor, por favor, ni por nosotros ni por nuestros hijos. Seamos conscientes de que Dios nos da la gracia, opere en nosotros y no tenemos ¿qué va a hacer? Que esto, hermanos, no nos preocupemos por eso, esto ya está en los planes de Dios. Este es uno de los legados de Marcelo, así como está. Lo pone yo, Jesucristo, que vive en mí por el bautismo, te expulsa. Está la estructura de cuerpo, alma y espíritu de Marcelo, y está la estructura de Dios. Son, cuando el Señor decida llevárselo, esos son los tres legados de Marcelo. Y esto es lo que se ve adentro de ese ciclo. Ese es el plan de Dios de toda la eternidad. Cuando recibe lo de círculo, Marcelo cae a casa y dice, vos sabés, porque viste que sentado entusiasmado, mirá esto, yo, le explicaba. Le digo la Eucaristía. Sí, la Eucaristía, ¿para qué le nombré la Eucaristía? Se volvió loco, ¿viste? Bueno, pero fíjate eso. ¿Cuál es la palabra que él usó? Que él acaba de usar igualmente. El anhelo de Dios Padre que volvamos a Él. Dice, tenemos que volver. Y ahí es donde hice lo que le había sacudido anteriormente. Y porque a mí él empezó a explicar, ¿te parece? Yo digo, de mí no va a ser ninguna teología, lo que te voy a decir es que esto es de Dios, de acá a la China. Es perfecto teológicamente. Esto que me hace acordar cuando vos dijiste, porque cuando estudié anatomía, o sea, vos estudiabas el corazón por fuera, que sería el gráfico del Marcelo, sí. Y abrimos el corazón para estudiarlo por dentro y es como esto adentro. O sea, cada órgano lo estudia por fuera. Pero se atrevió la Belardo a poner esa flecha de que volvemos al Padre. Que se hace 12 de 6. Bueno, yo creo que es el resumen de la historia de salvación y de la historia de salvación de cada uno. Si nosotros tomamos conciencia de que nuestro derrotero por la tierra y cuando el Señor nos llame, que vamos a vivir la gloria de Dios, realmente lo deseamos y sabemos en fe que eso va a ser así. Si nosotros no nos quedamos acá con una visión sesgada, porque muchos temen la muerte porque no están consustanciados con el misterio que está revelando, que está comentando Mario, que nosotros no nos vamos a quedar. Uno en esos canismaniáticos, ¿me entiendes? Que quedan con el plan de salvación de Dios a la mitad. ¿Qué es lo que vos te atreves? Acá. Quedas acá y sí, estás aplaudiendo, estás alabando a la muerte, pero no, una de las cosas que predica Marcelo en este último tiempo, conciencia de eternidad. Conciencia de eternidad. Cuando vos entras en la conciencia, por eso yo lo pongo acá. Lo realmente. ¿Quién tiene la felpa? Lo felicito a la Belardo por tener los. No, esto es al Señor, a mí no, yo no soy. Pero ¿sabes qué? Vamos a poner dos cosas. Vamos a poner dos cosas al Padre. Sí, porque esto que dice Mario se agrega acá, conciencia de eternidad. Acá nos vemos un rato, después nos vamos a ver siempre. ¡Qué clavo! Ya tenía que salir. Voy a pedir un lugar al lado tuyo, así que el día que morimos, comenzamos a vivir. Eso sería. El día que morimos, comenzamos a vivir. Sí, yo te doy después. Pero podemos ir adelantando eso, viviendo ya desde
9:30 la misa. O sea, no, desde ahora empezamos, tenés tiempo hasta las 9:30. No sé si alcanza a decir. No sé, vos querías un tiempo de la misa para hablar. Sí, no sé. sí, vamos. Bueno, 9:30 terminamos la misa en la cena. Después de la cena, si les parece, Por favor. vamos a ir al Santísimo, vamos a hacer un rosario por nuestros hijos y por los hijos de todos los burros. Porque yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Rezar por nuestros hijos. Agrego una cosita, podemos llevar el nombre de los hijos escrito y lo vamos a poner a los pies de Jesús. ¿Querés que te Y ayude en también algo? ponemos un Mira, papelito estoy que diga tratando los hijos de- de todos los burros. Ya después lo voy a ordenar. Yo estas hojas, ¿La querés repartir? sí, quiero repartir algunas. Dale, yo reparto los matrimonios. Hay algunas cosas que se pueden agregar que están por ejemplo, eso que puse conciencia de la A los eternidad. matrimonios le doy uno. Bueno, dale uno. Agarra uno, Lito. Agarra un papelito. ¡Aplauso para el gráfico!